Amada Iglesia, amados hermanos en Cristo Jesús, como siempre, hermanos, y semana con semana, para mí es una gran bendición por la oportunidad que ustedes me dan, hermanos, de poder entrar a sus casas, únicamente con el propósito y finalidad, hermanos, de ministrar un poco más acerca de la palabra del Señor. Para mí es una gran bendición, hermanos, también que ustedes se hayan conectado, porque, hermanos, hay un interés, hermanos, por conocer cada día más de manera personal a Dios. Así que, hermanos, siéntanse en comunión, hermanos, siéntanse apoyados de mi parte, hermanos, y para mí es un interés, hermanos, motivarte a que tú busques más, cada día más y más acerca de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, como hemos estado viendo, hermanos, ya hace como 2 meses acerca sobre las fiestas judías, hermanos, hemos estado hablando, hermanos, un servicio por cada una de las festividades. Recordemos, hermanos, que hay 7 fiestas judías que se mencionan en el libro de Levítico, especialmente, hermanos. Recordemos, hermanos, que cada una de ellas tiene un significado importante, hermanos, en el crecimiento, sí, en la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Recordemos que hay una serie de fiestas que las vamos a mencionar de manera rapidita. Hermanos, habíamos mencionado que hay 7 fiestas. Hay algunos que están especialmente descritas ahí en el libro de Levítico, capítulo 23. Hay algunos que han considerado que, como también se menciona, hermanos, el séptimo día, el día de descanso o el sabbat o el día de reposo, hay algunos que han considerado como una fiesta. De tal manera que al año son 52 fiestas únicamente, hermanos, pero hay algunos autores que no lo consideran, sino que consideran 7. Así que si consideramos la fiesta del sabbat, serían 8. Pero, hermanos, hay algunos que no los consideran. Así que, sea como sea, y también ya la mencionamos. Son 7 fiestas, hermanos, que se mencionan aquí en Levítico capítulo 23. Y, por ejemplo, habíamos mencionado primeramente como el séptimo día o el día de reposo. También se mencionó, hermanos, ahí en Levítico capítulo 23, versículo 5, se menciona el día o la fiesta de la Pascua. ¿Sí? También se menciona en el mismo capítulo la fiesta de los panes sin levadura. Y también la fiesta de las primicias, donde el Señor son los primeros frutos de la cosecha. También se menciona ahí en Levítico, ¿sí? En el capítulo 16, ¿sí? La fiesta de Pentecostés o el día de Pentecostés, que es un solo día. También se menciona el día de las trompetas, ¿sí? Que lo dimos hace como 15, 20 días esta festividad. Y hace una semana, hermanos, vimos la fiesta de expiación. La fiesta de la expiación, hermanos, es la más importante de todas ellas, gloria al Señor. Y es la más importante, hermanos, y es por ser la más importante, le hemos dedicado al menos, hermanos, dos sesiones, ¿sí? Así que este día vamos a darle continuidad a lo que hemos estado estudiando sobre el día de la expiación, que también se menciona ahí en Levítico capítulo 23. Todas las festividades, hermanos, están señaladas ahí en el libro de Levítico. Amén, gloria al Señor. Y también pueden recordar, hermanos, que como son 7 fiestas, algunas de ellas, hermanos, duran varios días. Pero también en otras, hermanos, solamente dura un solo día. Por ejemplo, el día de Pentecostés, que es una fiesta judía que se celebra un solo día, como también el día de la expiación. En cambio, hay otras fiestas, hermanos, que se mencionan, como por ejemplo el día el de los panes sin levadura, que se mencionan varios días. Sea como sea, hermanos, hemos estado estudiando acerca de las festividades, ¿sí? Las fiestas. Y bueno, alguien me preguntaba que si son fiestas para los hombres o son fiestas para Dios. Yo te voy a decir, hermanos, Dios instituyó fiestas, ¿sí? Están en plural, fiestas, hermanos, para que los hombres se gozaran, pero son fiestas para el Señor. Es decir, hermanos, que las va, hermanos, que están en honor dadas hacia Dios. Y eso es lo más importante, hermanos, no son como las fiestas como solemos entenderlas, en donde hay comida, donde hay baile, en donde hay todo tipo de libertinajes, hay mucha comida y cosas así. Esas no son así las fiestas judías. Las fiestas judías, hermanos, tienen una referencia, hermanos, debemos de guardarnos para el Señor. Es decir, teníamos que dejar de trabajar para dedicar ese día al Señor.
Así como, por ejemplo, lo hacemos, hermanos, de manera ininterrumpida los domingos. Son días, hermanos, en que uno se consagra para buscar de Dios. Recordemos, hermanos, que Dios hizo el universo, hizo toda la creación del universo en 6 días, pero el séptimo día es el que descansó. Y observen, hermanos, habla del séptimo día, que descanso, no habla del primer día de la semana. Nosotros como cristianos celebramos, sí, la fiesta del descanso el primer día, pero de qué hay que descansar, pues no hay que descansar de nada, porque es el primer día. En cambio, en la tradición judía se descansaba el séptimo día. Y esto siguiendo la tradición, hermanos, de Moisés. Cuando Moisés escribe, hermanos, en Génesis, dice que Dios descansó al séptimo día, está diciendo, hermanos, que nosotros debemos de guardar el séptimo día. Esto es el sábado. El sábado, no el lunes, el domingo, perdón. El domingo, hermanos, es el primer día. Pero sin embargo, hermanos, sí, nosotros como cristianos hemos mantenido el descanso el domingo, cuando que en la normatividad no debe ser así. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de descansar, ¿sí? Y dedicarlo al Señor el séptimo día, lo que es el Sabbat. Tanto el apóstol Pablo, es decir, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se hablaba que el descanso es el séptimo. El día del Señor es el sábado, no el domingo. Bueno, esa solamente era una pausa para decir, ¿no? Bueno, vamos a continuar, hermanos, hablando sobre el día de la expiación o la fiesta de la expiación. Hermanos, déjame decirles algo. Ese era el momento más sagrado de la cultura, hermanos, y de las festividades de la nación de Israel. Se menciona aquí en Levítico capítulo 23, versículo 26. Hay una serie de características que las vamos a mencionar. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, observen, hermanos, es un estatuto, es un deber, hermanos, que Dios le dice a Moisés para que le diga al pueblo que ellos tienen que preservar estas festividades. Dice, pero a los 10 de este mes será el día de la expiación. Dice, el mes, sí, dice, en este mes, el día 10. Es decir, hermanos, ¿qué mes se estaba refiriendo? Era el mes de Tisrit, que corresponde a lo que es el mes de septiembre-octubre. Recordemos, hermanos, que la fiesta de las trompetas, que dije que es el tiempo en que Cristo Jesús va a venir para nosotros los gentiles, también se celebra, hermanos, en el mes entre septiembre y octubre, pero es el primer día. El primer día, y luego aquí dice que 10 días después, o 9 días después, es decir, el día 10 del mismo mes que es el mes de Tisrit, ¿sí? Dice, pero a los 10 de este mes, observen, hermanos, del mes séptimo. ¿Cuál es el mes séptimo? Para los judíos es el mes Tisrit, el día 10, ¿sí? Será el día de las expiaciones. Quiere decir, hermanos, que desde las trompetas, que era el primer día del mes de Tisrit, hasta el 10, hermanos, era el día de preparación, no solamente para el sumo sacerdote, sino para toda la nación de Israel. Hermanos, tenían que estarse preparando porque precisamente era el día más importante en que el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo. Una sola vez al año iba a entrar. Y dice entonces, será el día de la expiación, es decir, la fiesta de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. O sea, hermanos, hay varias características que se dice. Será en el mes 7, el día 10. Ese día, hermanos, tendréis santa convocación, es decir, no hay que trabajar. Dice que santa convocación, es decir, reunirse toda la familia para tener un encuentro personal con Dios, estar en casa. Estar en casa, así como la mamá junto a sus hijos, ¿sí? El papá, la mamá y los hijos estaban en casa guardando ese día. Y dice, y afligiréis vuestras almas. Con ese afligiréis vuestras almas está refiriéndose, hermanos, que la familia tenía que estar en oración, en meditación, leyendo, hermanos, las escrituras, así como lo hacemos nosotros los domingos. Observen, hermanos, cómo es que Dios estaba demandando a Israel apartarse de toda la rutina de la semana para tener un encuentro personal con Él. Dice, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Cómo ofrenda encendida? Bueno, son nuestros cantos, nuestras alabanzas, nuestras oraciones
Eso es, hermano, ofrenda que usted, hermanita, puede ofrecer a Dios. Y lo dice, ninguna obra haréis en este mismo día. Es un solo día. Ninguna obra, es decir, hermano, todo ese día debe dedicarlo al Señor. Hermanos, Dios nos ha dado 365 días para disfrutar. Y nada más nos ha pedido ese día, un día de convocación, de comunión con el Señor. Sin lugar a dudas, hermanos, vamos a decir por qué era el día más importante. ¿Sí? Por eso, ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiación. ¿Sí? Vamos a ver qué significa el día de expiación. Para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Es decir, una reconciliación, una búsqueda de Dios, hermanos, estar con el Señor, limpiar nuestra vida, nuestras almas. Dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortado de su pueblo. ¿Qué está diciendo, hermanos? No sé si ustedes saben, hermanos, pero en Israel, cuando son las fiestas judías, Israel deja de trabajar en todo asunto. Hermanos, todas las actividades, los restaurantes, los hoteles, hermanos, los trabajos, todo César, todo está quietecito. Y toda la nación de Israel están en sus casas, hermanos, orando y siendo ministrados por la palabra del Señor. Dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortado de su pueblo. El celo que Dios tiene por sí mismo. Que todos nosotros tenemos que guardar un día para el Señor. Dice, y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Observe, hermanos, y muchas veces nosotros como cristianos aún, hermanos, nos damos el lujo de faltar a la iglesia. Hermanos, ay, me voy a ir de paseo, me voy a ir de campo con la familia. Hermanos, te puedes ir el martes, el lunes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Pero el día del Señor es para el Señor, no para nadie más. Dice, porque todo aquel que no se congregare, dice que será cortado de su pueblo. Dice, y cualquier persona que hiciese obra alguna de este mismo día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Es decir, todo aquel que trabajare, hermano, no sé si ustedes saben, pero en Israel, cuando se le encuentra una persona que está trabajando, ¿sabes qué? Se le cierra el negocio. ¿Sí? La nación de Israel tiene la autoridad de hacer eso. Se le cierra el negocio. Aunque sea gente muy próspera, gente empresarios. Lo que hace ver, hermanos, el celo que se debe de tener por Dios. Hermanos, ¿tú lo tienes? Hermanos, el día del Señor es el día del Señor intocable. Dice, y cualquier persona que hiciere obra alguna de este mismo día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis. Es decir, ningún trabajo vas a hacer. Estatuto perpetuo, es decir, es orden de Dios para vuestras edades por todas vuestras habitaciones. Sábados de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes de tarde a tarde holgaréis. Así, es decir, descansar. Así que vemos que era un día especial de los especiales. Un día que la familia debería estar congregada para tener comunión con el Señor. Hermanos, no escuchar música, no estar en la cocina, hermanos, no estar durmiendo, sino únicamente estar, hermanos, en comunión con el Señor. Toda la familia reunida. Así que, hermanos, ahora, y dice que toda la nación, todo el pueblo, este es el día más importante a diferencia de otras festividades que se celebraban a lo largo del año. Así que dice también, ningún trabajo haréis. Es decir, hermanos, el celo de Dios, porque era un día especialmente dedicado para Él. Hay algunos que se quedan a escuchar la música, otros se meten a internet, etc. Yo recuerdo un día, hermanos, te voy a decir algo. Es un día, hermanos, que yo tuve un servicio. En esa ocasión yo estaba transmitiendo y de momento me apareció un hermanito que había subido una foto, ¿sí? en su Facebook, y como yo lo tengo, me apareció a mí. Y dije yo entre mí, pues no, que debe de estar en el servicio. Solito, el hermanito, la hermanita se quemó. No estaban en la congregación, no estaban escuchando mensajes, pero estaban en el Facebook.
Gloria al Señor. Amén. Bueno, dice que afligiréis vuestras almas, debéis de estar en ayuno, en oración, hermanos, y someter todo el cuerpo, hermanos, fuera de los apetitos. Apetitos, hermanos, de la comida, hermanos, sí, de los quehaceres, de los deseos de este mundo, etc. Ahora bien, avanzando un poquito, dice, hermanos, que la palabra Kippur, porque era el día de Yom Kippur, ¿sí? Era la festividad más importante. Era el día del Yom Kippur o el día de la festividad o el día de la expiación, tiene varios nombres. La palabra Kippur, hermanos, en el hebreo significa el día de la expiación. Y siempre se está refiriendo a los sacrificios que se derramaban con sangre o que se hacían con sangre. Por ejemplo, vamos a ver aquí en Hebreos. Creo que hay algunas citas que ya las mencioné la vez anterior. En Hebreos capítulo 10, versículos 6 al 8. Dice, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que ese día del sacrificio, que del día de Yom Kippur, se está refiriendo a un día en que se sacrificaba un animal en el altar, porque la Escritura decía que los pecados solamente eran limpiados con sangre. Hermanos, la sangre solamente era lo único que podía limpiar a las personas, hermanos, con sangre, ¿sí? De sus pecados. Pero también la palabra Kippur, hermanos, de Yom Kippur, también significa, ¿sabes qué? Como borrar. Y esto, hermanos, que solamente la sangre era el único, hermanos, instrumento o la única cosa que podía limpiar nuestra vida. Así como Cristo limpió nuestra vida con su sangre, con derramamiento. Entonces, en el Antiguo Testamento era a través de un animalito perfecto. En el Nuevo Testamento se habla de Cristo Jesús. Hermanos, un varón perfecto, sin tacha, sin mancha. Él se ofreció una sola vez por nosotros, hermanos, para el sacrificio, y su sangre fue vertida en el piso para nuestra bendición, a nuestro favor. Gloria al Señor. Así que, hermanos, esto era algo sumamente importante que Dios estaba instituyendo para que la gente, hermanos, tuviera esta actividad. ¿Sí? Ahora, pero en el Antiguo Testamento, hermanos, se dice que los sacrificios no podían en sí mismos quitar el pecado. ¿Por qué no los pueden quitar, hermanos? Porque simplemente dice que los tapaba, pero el pecado estaba ahí. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, Juanito llegó, hermanos, había cometido alguna falla, ¿sí? Y llegaba, hermanos, con el sacerdote a través de un animalito. Es decir, la persona que quería limpiar su pecado se acercaba, hermanos, al sacerdote con un animalito. El sacerdote lo que hacía es que ponía sus manos sobre la cabeza del animalito y sobre él se descargaba el pecado de esta persona. Después, hermanos, se le abría, se le cortaba la cabeza y la sangre se vertía al piso y su cuerpecito era puesto en el altar de los sacrificios. De tal manera que el fuego, hermanos, las brasas, hermanos, era el animalito que se consumía con el fuego. Y de tal manera, hermanos, que eso limpiaba el pecado de esa persona. Pero si era solamente aquí, dice, hermanos, en hebreo, que solamente era tapar el pecado. Pero el pecado ahí subyacía, estaba presente, no era visible, hermanos, pero ahí estaba el pecado. Solamente era un sacrificio rutinario. Entonces, no solamente era Juanito, sino que también ahora era Patti, después era Lucía, después era Fabiola, etc. De tal manera que el altar siempre estaba ardiendo y siempre se estaba sacrificando el pecado. Así que cuanto más se pecaba, cuanto más animalitos se sacrificaban. A tal grado, hermanos, que siempre estaba prendido el altar de los sacrificios. Pero ahora dice, hermanos, que en Cristo Jesús fue suficiente un solo pecado y por toda la humanidad. Es decir, era un pecado perfecto, era un sacrificio perfecto. Cristo Jesús vino a ser el sacrificio perfecto y para siempre, lo que supera en mucho los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Te queda claro, hermanos? Entonces,
hermanos, nunca paraban los sacrificios, hermanos, en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento solamente la muerte de un solo varón perfecto, este es Jesucristo, fue suficiente y para siempre perdonar los pecados de toda la humanidad. Amén. Bueno, este día de la expiación, ¿sí?, también se relaciona mucho con la nación de Israel, el Señor, que habló proféticamente de su futuro arrepentimiento y su cumplimiento para que Israel fuera restaurado. Tú te has de recordar ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 en adelante. Fíjense lo que dice, hermanos. Aquí, hermanos, la expiación tiene que ver mucho con la nación de Israel. Dice, y será que cuando te sobreviniese todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiese echado. ¿Observen? Es decir, Israel había sido expulsado, ¿sí?, de Israel mismo, de sus tierras. Dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Jehová también volverá, o sea, está a futuro, la palabra está a futuro, volverá tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiese esparcido Jehová tu Dios. ¿Qué está diciendo? Les había dicho, hermanos, que las primeras 3 fiestas bíblicas, las 3 fiestas judías, hermanos, que es precisamente la fiesta de los panes, es la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, fueron fiestas que ya sucedieron en un pasado. Pero las otras 4, porque son 7, las otras 4, hermanos, tienen un cumplimiento profético. Aquí se está refiriendo precisamente a este cumplimiento. Israel, hermanos, por su incredulidad, fue dispersado a lo largo de todo el mundo. Así lo dice aquí. Y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiese esparcido Jehová tu Dios. Entonces, hermanos, había llegado el tiempo para ellos. Esta fiesta, la fiesta del día de expiación, se está relacionando con la nación de Israel, en que llegará el momento en que Dios va a traer a todos sus hijos que están esparcidos en todo el mundo. Ya ves que hay judíos en Argentina, en Europa, en Estados Unidos, aquí en México, en la colonia Polanco. Hay un montón de edificios llenos, hermanos, de departamentos de donde viven únicamente puros judíos. Y en todo el mundo están repartidos. De tal manera que ahora aquí dice, hermanos, que llegará el momento que este tiempo, cuando se cumpla la fiesta de la expiación, es cuando Dios está convocando a todos los israelitas que están esparcidos en todo el mundo a que ahora regresen a Israel, a Jerusalén. Dice, y volverás a Jehová tu Dios, a la tierra que heredaron de tus padres, y las poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Es decir, hermanos, yo le estaba dando un tiempo a Israel, de que ahora ellos tendrían que regresar a sus tierras y que el corazón de ellos sería cambiado. Porque ellos se habían rebelado con Dios, no habían querido tener nada con Dios y Dios los dispersó a lo largo de todo el mundo. Ahora Dios va a tornar sus corazones. Ellos se van a arrepentir y se van a acercar y van a conocer nuevamente a Dios, y Dios, hermanos, nuevamente va a haber una unidad entre todos ellos. Amén. Pero también, hermanos, podemos decir que ese día no solamente es el día que va a ser bendición para la nación de Israel, sino también para los gentiles. Gloria al Señor. Toda la nación, por ejemplo, en Israel, estaba involucrada e interesada para el servicio, ¿sí? Ahora, ¿por qué estaba interesada? Porque era el momento en que el sumo sacerdote dice que solamente una vez iba a entrar al lugar santísimo. Recordemos, hermanos, que el templo de Dios se dividía en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hermanos, desde el tiempo de las trompetas, desde la fiesta de las trompetas, que era el primer día del mes 7, hasta el día 10, hermanos, el sumo sacerdote se estaba preparando. Estaba en oración, estaba en ayuno,
¿sí? Estaba teniendo comunión con el Señor, para que el mero día, ese mismo día, el sumo sacerdote lograra entrar hasta el lugar santísimo, ¿sí? Ahí, hermanos, entonces el animalito se sacrificaba, hermanos, ahí en el atrio, pero en esa ocasión la sangre no se vertía al piso, no se echaba al piso, sino que se tomaba en un recipiente y tenía que ser, hermanos, sangre de un animal perfecto. Que cuando el animalito era degollado, ¿sí? Su sangre, hermanos, se le vertía en un recipiente y el sumo sacerdote tomaba ese recipiente y entraba hasta el lugar santísimo. Y ahí, hermanos, sobre el propiciatorio, hermanos, se vertía su sangre. Ahora, ¿qué estaba representando, hermanos? Que era precisamente, hermanos, el perdón por todo el pueblo de los pecados. Todo un año también, hermanos, el sumo sacerdote se había preparado para ese solo día. Ahora, dice que solamente entraba una sola vez. Cuando dice que estaba entrando una sola vez, se está refiriendo, amados hermanos, en que era precisamente el sumo sacerdote podía entrar en un solo día varias veces. Pero era un solo día, se está refiriendo. Así que el sumo sacerdote tenía ese mismo día. ¿Cuándo? El día 7, el mes 7, el día 10 de ese mes. Estaban involucrados. Un solo día, pero era el más importante de todo el año. Y dentro del velo, hermanos, dentro del lugar santísimo, recuerden que había un velo. Por eso había un velo en que dividía el lugar santo del santísimo. Cuando el sacerdote entraba a ese velo, ¿sí? Dentro de ese velo, nadie podía entrar, hermanos. ¿Ustedes recuerdan el caso cuando el arca del pacto fue llevado por animalitos? ¿Sí? Cuando David lleva el arca del pacto, hermanos, lo iba llevando, iba sobre unos bueyes, parece ser como unos animalitos, unos bueyes, pero el arca se iba a caer, los animales tropezaron y el arca se iba a caer. Y de momento creo que fue Usías, hermanos, que lo quiso detener. Y cuando lo quiso detener, tocó el arca y resulta que él murió instantáneamente. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando que ese no era el modelo de cómo el arca tenía que ser transportado. David se apesadumbró mucho, hermanos. Entonces David entró en oración y le dijo a Dios, ¿qué es lo que pasó? Y Dios le dijo, es que el arca sí no debe ser transportada. El arca tiene que ser transportada sobre los hombros de los levitas. Gente especialmente del Señor para esa labor. En Hebreos capítulo 10 regresamos. Hebreos nos habla mucho de esta actividad. Hebreos capítulo 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Y luego dice, por el camino en que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es por su sangre. Y en el capítulo 4, leemos, hermanos, para juntar estas dos ideas, 4:16 dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Observen, hermanos, en el Antiguo Testamento solamente la sangre era la única que podía limpiar nuestros pecados en el Antiguo Testamento. Pero el pecado ahí estaba latente, estaba tapado, estaba oculto. En el Nuevo Testamento, hermanos, ya no se habla, hermanos, de expiación, sino que se habla su equivalente como el sacrificio. Y cuando habla del sacrificio, habla precisamente del sacrificio que hizo Cristo Jesús. Que Él entró, hermanos, a través de con su sangre, cuando Él fue colgado en la cruz, Él entró con su sangre, hermanos, al sacrificio. Y cuando Él sacrificó su vida, hermanos, Él nos dio entrada, hermanos, ahora hasta la presencia del Señor. Porque la Escritura dice, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, hermanos, era mediante Jesucristo, el Cordero Pascual, el Cordero que fue inmolado, Él fue, a través de Él, hermanos, nosotros ahora ya pudimos entrar directamente hasta el lugar santísimo. Hermanos, en el Antiguo Testamento solamente un hombre y una vez al año podía entrar al lugar santísimo. No, hermanos, con Cristo Jesús nosotros podemos ahora entrar directamente hacia la presencia de Dios.
cuantas veces querramos. Es decir, hermanos, ya no era mediante sacrificios, porque Cristo Jesús fue inmolado por nosotros. Todos nuestros pecados ahora, hermanos, quedaron borrados. En el Antiguo Testamento quedaban tapados, pero ahí estaba el pecado. En el Nuevo Testamento, hermanos, nuestros pecados quedaron borrados. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, ¿sí? Y de tus pecados y de tus rebeliones, no me acuerdo más. Amén. ¿Te das cuenta? De nuestros pecados no nos acordamos más. Ahora, ¿tú te acuerdas, hermano, que cuando Jesucristo murió, dice en Juan y en Mateo, que cuando Jesucristo entregó, en un capítulo dice que expiró, es decir, dar paso a la muerte, ¿sí? Pero el otro capítulo dice que entregó el Espíritu. En otras palabras, hermano, quiere decir que la muerte no pudo con él, sino que él tuvo que ceder a la muerte, porque él era Dios mismo, hermanos, para que nosotros pudiéramos tener acceso a la presencia del Señor. Y también dice la Escritura, hermanos, que cuando Jesucristo expiró o entregó el Espíritu, dice, hermanos, que las tumbas se abrieron. ¿Quiénes eran esas las tumbas? Las tumbas de los hombres que creyeron en Dios, pero que no le vieron directamente, es decir, le creyeron en la fe que Cristo Jesús era el Mesías, los hombres del Antiguo Testamento, pues como Abraham, como Moisés, como Jacob, como José, ¿sí? Estaban ellos en el seno de Abraham. No podían ellos llegar al cielo, ¿por qué? Porque el cielo todavía no estaba abierto. Cristo Jesús lo abrió con su muerte. Y dice, hermanos, que entonces cuando Jesucristo murió, las tumbas se abrieron. Hermanos, y esas tumbas de que estaban representadas por los hombres del Antiguo Testamento, los que conocieron de Cristo. Entonces, hermanos, ellos ya tuvieron acceso, hermanos, llegar directamente a la presencia del Señor. Y nosotros, con la muerte de Jesucristo, tenemos acceso ahora hasta la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Pues es lo que dice Hebreos. Ahora, ¿cómo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Hay dos vestimentas que el sumo sacerdote usaba, dos vestimentas. Primeramente era que tenía un pectoral con 12 piedras, cada piedra hablaba sobre una de las tribus. Tenía el efod, tenía una mitra, tenía unos calzoncillos, etc. Y por el otro lado había otro tipo de vestimenta, que era, hermanos, simplemente lino fino. Era como una especie como de como una ropa sencilla, hermanos. Era eso precisamente era precisamente esa vestimenta, hermanos, que era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿De qué nos está hablando su vestimenta? De la sencillez. Así somos nosotros, debemos ser nosotros sencillos con el Señor. Hermanos, allegarnos a Dios con sencillez, con corazón sincero, con corazón arrepentido, amado hermana, amado hermano. Allegarnos a Dios, hermanos, simplemente, hermanos, con un corazón afligido, con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto para acercarnos al Señor. Y todo el año, el sumo sacerdote andaba con todo de gala, con toda ropa de gala, como un príncipe con sus calzoncillos, su mitra, ¿sí? Su efod, su ropa, es decir, toda esta vestimenta. Pero para llegarle a Dios, solamente, hermanos, con vestidos de lino fino. Hermanos, era la forma más sencilla, hermanos, que nos podíamos acercar al Señor. Amén. Así que, hermanos, así nos podíamos acercar directamente al Señor. Levítico capítulo 16 nos da esta referencia. Versículo 4. Dice, la túnica santa de lino se vestirá y sobre su carne tendrá pañetes de lino y ceñirse el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. ¿Recuerdas, hermanos, que no solamente el sumo sacerdote ese día, no solamente él se había preparado,
no solamente por todo el año, sino que los últimos 10 días era la preparación más extenuante, más fuerte. Pero hermanos, antes de entrar al lugar santísimo, recordemos que en el lugar, en el atrio, había una fuente de metal que le llamaban, que fue hecho con los espejos de las mujeres. ¿Sí? Esa fuente, ¿sí?, tenía agua abajo y agua arriba. ¿De qué nos hablamos? De que el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santo, no solamente se había santificado en lo espiritual y en su mente, sino que también él se había limpiado en lo físico, el cuerpo, había lavado sus manos. Y como abajo también había un recipiente de agua, hermanos, se hablaba de que se limpiaba también los pies. Así que habla, hermanos, de entrar ante la presencia de Dios, hermanos, de la forma más santa, más limpia, hermanos, tanto en lo interno como en lo externo. ¿Sí? Así que 7 días antes, el sumo sacerdote se estaba limpiando, se estaba consagrando, se estaba preparando, hermanos, para ese gran momento histórico. Amén. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, amados hermanos. ¿Sí? ¿Qué vemos en el matiz de lo que sucede ese día de la expiación? Ahora en el Nuevo Testamento, les había dicho que en el Nuevo Testamento ya no aparece la palabra expiación. Eso solamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece, el lugar de expiación aparece como sacrificio. Y sacrificio, ¿sabe qué significa? Ofrenda. Cristo Jesús se ofrendó, se sacrificó, hermanos, por nosotros, para que nosotros, a través de Él, pudiéramos allegarnos al Padre Celestial. ¿Sí? Y Cristo, hermanos, es la representación, hermanos, del sacrificio. Él fue puesto en holocausto por nosotros. Hermanos, ¿qué te hace sentir esto? Que tú fuiste pagado con sangre bendita. Amado hermano, fuiste tú pagado altísimo. Tú vales, hermanos, la sangre divina de Jesucristo. Tú fuiste muy, muy caro. Para Dios, hermanos, tú valiste carísimo, más que todo lo preciado en este mundo, más que las toneladas del oro que pueda haber en este universo, hermanos, en esta tierra. Tú saliste más caro, más que cualquier cosa. Por salvar tu alma, Cristo Jesús lo hizo, se sacrificó, murió por ti, amado hermano. Hebreos, nuevamente regresamos a Hebreos porque tiene mucho que decir en este aspecto el libro de Hebreos. Capítulo 9, versículo 26. Dice, de otra manera, fuera necesario que hubiese padecido muchas veces. Está hablando de Cristo Jesús. De otra manera, fue necesario que hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo. Más ahora, hasta hablando de Jesucristo, más ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacinamiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que Cristo Jesús se presentó una sola vez para morir por todos los hermanos, por todos nosotros. Hermanos, tú resultaste carísimo a Dios, hermanos. Hermanos, y si tú, hermanos, no alcanzas a entender, como yo que a veces no alcanzo a entender, pero yo sé que para Dios yo fui carísimo, pero Él hizo por mí. Él se sacrificó por mí. Él murió por mí. Hermanos, haz esta expresión para ti. Porque a veces dicen, es que Cristo murió por toda la humanidad. Sí, hermanos, pero yo te hago una pregunta a ti. También murió por ti. Y es muy saludable que tú pienses, Cristo Jesús me amó. Cristo Jesús murió por mí. Cristo Jesús fue colgado en el madero por mí. Él sufrió los pecados por mí. Él bajó al infierno por mí. Él se entregó por mí. Él llegó, hermanos, hasta lo último. Él se humilló. Él se anonadó.
Él llegó hasta las profundidades del infierno por mí, para que nosotros no ocupáramos ese lugar. Eso es, hermanos, la clase de amor de Jesucristo. Es el día de la expiación. Ese es el momento en que Cristo Jesús todo lo hizo, hermanos, únicamente por nosotros. Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículos 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hace unos meses leí, no recuerdo la cita, ¿dónde está? Está en el Antiguo Testamento. Creo que está en Josué, no creo, que de momento viene el enemigo, ¿sí? No me acuerdo, está una persona, hermano, siendo juzgada, y está el diablo a su lado, y le está diciendo, mira, él es pecador, y Cristo Jesús está al otro lado, ¿sí? Y la idea es esta, sí es cierto, es pecador, pero yo lo perdono. Entonces el Padre Celestial está enfrente, y dice, es libre de pecado. Pero mira, es un asesino. Y Cristo Jesús dice, si es cierto, yo lo perdono. El Padre Celestial dice, libre de condenación. Mira que es un marihuano, es un drogadicto, es un falso, etc. Y Cristo Jesús dice, si es cierto, yo lo perdono. Somos nosotros que nos está perdonando. El Padre Celestial dice, no hay condenación. Y así sucesivamente. Todo esto, Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Y ahora, hermanos, vemos ahí, hermanos, en el sacrificio que Cristo Jesús ocupa el lugar, hermanos, de un cordero como inmolado. En el Antiguo Testamento era un animal perfecto. Estaba, hermanos, un cordero, o era un borrego, o era un animal, pero un animal perfecto. Cristo Jesús fue el sustituto. Así que en el Nuevo Testamento vemos dos características de Jesucristo. Primeramente, como el sumo sacerdote, que él entra al lugar santísimo, hermanos, en lugar nuestro, hermanos, para derramar la sangre sobre el propiciatorio, para perdón de nuestros pecados, pero también Jesucristo adquiere, hermanos, la naturaleza de un animal como cordero, que fue inmolado, precisamente, hermanos, por nosotros. Así que esa es una dicotomía en Cristo Jesús. Primeramente, Él es como el sumo sacerdote que traspasó los cielos, hermanos, para llegarse a la presencia de Dios, pero también como el Cordero, que es el Cordero Pascual, que da su vida, hermanos, para que nosotros tengamos vida eterna. Aleluya. Amén. Dice ahí en Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Ahora, hermanos, ya no hay cortinas. Hermanos, ante la presencia de Dios, nada nos impide allegarnos a Dios. Cristo Jesús, hermanos, quitó la cortina de separación. Hermanos, nosotros ya no teníamos acceso a llegarnos al Padre Celestial. Nuestros mismos pecados nos habían condenado. Nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza adámica, nos había condenado. No teníamos la capacidad de acercarnos a Cristo Jesús, al Padre Celestial. Pero ahora, hermanos, Cristo Jesús, Él entró, quitó la cortina de separación y podemos allegarnos a Él por la sangre de Jesucristo. Por eso dice, así que hermanos, está hablando Pablo hacia nosotros. Tenemos libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Hermanos, ya no hay nada que nos limite. Dice, por el camino que Él nos consagró, nuevos y vivos, por el velo que es hecho por su carne. En otras palabras, hermanos, ya no hay impedimento. Ya no hay, hermanos, barrera. Ya no hay nada que nos separe de Cristo Jesús, hermanos, y de podernos llegar directamente al Padre Celestial. Ahora se cumple la palabra que Jesucristo dijo. Nadie llega al Padre sino por mí. Ahora, hermanos, tenemos libertad. Nuestros pecados, los pecados de José María y de Alicia y de Luis y etcétera, hermanos, era una separación entre Dios y nosotros. Nuestros pecados nos habían condenado, no teníamos acceso a llegar con Dios.
Pero ahora, hermanos, a través del mediador. Ese es Jesucristo. Tenemos libertad, tenemos seguridad, tenemos certeza de que podemos llegar confiadamente a Dios. Ya no hay condenación. Ya no hay, hermanos, limitaciones. Ahora tenemos... Sí, José María es pecador, sí es cierto, pero Cristo Jesús me perdonó. Cristo Jesús me salvó. Hermano, lo que yo tengo que hacer es ya no incidir en los pecados, porque Él ya me perdonó. Lo que José María tiene que hacer ahora es tratar de llevar una vida perfecta. Así, hermanos, como tú y como todos los hermanos, que son pecadores, sí es cierto, hermanos, pero ahora, ¿sabes qué? Somos pecadores arrepentidos. Amén. Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 9, dice: y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios de culto. ¿Observan? Pero habla de los sacerdotes, no del sumo sacerdote. El sacerdote, hermanos, solamente podía entrar hasta el lugar santo. ¿Qué muebles había en el lugar santo? Habían 3 muebles. Estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro y el altar del incienso. El sacerdote entraba para prender las luces del candelero de oro. Y luego estaba también la mesa de los panes de la proposición. Diariamente el sacerdote entraba para poner pan nuevo, hermanos, y al otro día lo quitaban y ponían otro pan. Y el sacerdote se comía el pan viejito para poner otro pan, que nos habla de la palabra de Dios. ¿Sí? El candelero, hermanos, nos habla de la luz del mundo. Cristo Jesús es la luz del mundo. ¿Sí? La mesa de los panes de la proposición nos habla, hermanos, del pan, que es la palabra de Dios que nosotros tenemos que comer. Y por el otro lado estaba el altar del incienso. ¿De qué nos habla? El altar del incienso nos habla precisamente, ¿sí? ¿Qué es el incienso? Es un compuesto de 4 cosas. No las voy a mencionar porque no da tiempo. Pero bíblicamente, una forma típica, habla de nuestras oraciones, nuestras acciones de gracias, nuestras alabanzas y nuestra adoración a Dios. 4 cosas que nosotros tenemos que hacer diariamente. Entonces, el sacerdote entraba a eso todos los días, por eso aquí lo dice. Y luego dice, más el segundo, es decir, el segundo lugar, que era el lugar santísimo, más el segundo, es decir, el lugar santísimo, solo el pontífice o el sumo sacerdote, una vez en el año, es el día de la expiación. El mes séptimo, el día 10, el mes de Tishrit, que dije, no sin sangre, es decir, tenía que entrar con sangre, ¿sí? Dice, y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Es decir, tenía que entrar con un cántaro de sangre del animal que había sido degollado ahí en el lugar, en el atrio, entraba y sobre ese lugar, hermanos, se vertía, únicamente en el lugar santísimo estaba el propiciatorio. Ahí el sumo sacerdote vertía la sangre, hermanos, limpiando los pecados del pueblo. Amén. ¿No te parece demasiado hermoso? ¿Sí? Capítulo 10, versículo 4. Ahora dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Te das cuenta? En el Antiguo Testamento no quitaba los pecados, solamente, hermanos, los tapaba. Dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocausto, y luego en el 11 dice, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. O sea, hermanos, había muchos sacrificios porque había muchos pecados. Así que Juanito falló y tenía que presentarse con un animalito para sacrificarlo. Después ya no es Juanito, ahora es Luis, y después es Pedrito, después es Alicia y después es Juanita. Pero entonces siempre estaban los pecados ahí. Pero hermanos, ahora dice que ahora, hermanos, en el Antiguo Testamento, un solo sacrificio, el de Jesucristo, hizo perfectos, ¿sí?, a los santos y nos quitó nuestros pecados. Aleluya. Ahora somos, hermanos, entramos directamente hacia la presencia del Señor.
Así que los sacrificios del Antiguo Testamento eran imperfectos, pero en el Nuevo Testamento, hermanos, el sacrificio de Jesucristo se dio a sí mismo, fue perfecto. Y no solamente por el de Juanito, el pecado de Juanito, o de Luis, o el de Alicia, sino, hermanos, los pecados de todos nosotros el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para perdonarnos. Capítulo 10, versículo 12, dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, ¿cuál? El de Cristo Jesús, para siempre está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Y dice, porque con una sola ofrenda, es decir, la de Cristo Jesús, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, Cristo Jesús no murió hoy, no murió por José María, y mañana muere por Lulú, y después muere por Alicia, y después por Luis, y luego por Amanda, y luego por Lolita, y sucesivamente. Hermanos, dice la Escritura que Cristo Jesús hizo un solo sacrificio por toda la humanidad. Jesucristo proveyó, hermanos, el Cordero. Él fue el Cordero sustituto, hermanos, que sabía que Juan, que Luis, que Pedro, que Alicia, que todos iban a pecar. Pues dijo, mi sacrificio es suficiente para todos. No más sacrificios, no más ofrendas. Todo lo hizo Jesucristo perfecto para redimirnos a nosotros de todos. Capítulo 9, versículo 12. Ahora dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, ¿cuál? La de Jesucristo, entró una sola vez en el santuario, es decir, hasta el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? O sea, hermanos, aunque era imperfecta el sacrificio, hermanos, de los animalitos en el Antiguo Testamento, al menos ayudaba, hermanos. Es decir, no era del todo insuficiente, ¿verdad, Señor? Pero era incompleta. Hermanos, dice, pero cuánto más la sangre, si la sangre de los animalitos del Antiguo Testamento santificaba a aquellos hombres, ahora dice, cuánto más la sangre de un cordero de Dios, el Cordero de Dios. Cuánto más su sangre nos hacía perfectos. Por eso, hermanos, cuando hablamos de Iglesia Nuevo Pacto, hablamos de la Iglesia de Cristo. Hermanos, que supera mucho más. Hermanos, hay 7 pactos en total que se mencionan en la Escritura. Los 6 pactos previos están en el Antiguo Testamento, pero todos ellos fueron insuficientes, incapaces de hacernos perfectos. Solamente el nuevo pacto, que es el pacto de Cristo Jesús, nos hizo perfectos delante de Dios. Bueno, no perfectos, no, nos hizo aceptos delante de Dios. Hermanos, todos esos 6 pactos quedaron superados con el último pacto, el nuevo pacto. Por eso Jesucristo dice en Corintios, este es el nuevo pacto que por mi sangre es derramada. Es el pacto de Jesucristo. Es el mejor pacto, hermanos. Los 6 quedaron abrogados, eran insuficientes. El nuevo pacto superó a los otros 6 y quedó, hermanos, y quedamos perfectos delante del Señor. Ahí en Hebreos capítulo 6, ya voy a terminar, hermanos, 6, 19 y 20. Dice, por lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo. Ahí está Cristo Jesús, donde entró por nosotros como precursor, es decir, Él fue el primero que llegó al cielo para que nosotros podamos llegar allá. Dice, donde entró por nosotros como precursor. ¿Qué es un precursor? El primero. El que va adelante, hermanos, el líder, como precursor, hecho pontífice, es decir, hecho sumo sacerdote. En otras traducciones se pone pontífice, pero en otras dice sumo sacerdote. Eternamente, según el orden de Melquisedec. Amén. No voy a hablar quién fue Melquisedec porque no es tema. Hermanos, pero vemos que
Jesucristo fue adelante de nosotros. Así que como el líder, hermanos, Él hizo perfecta su sacrificio para que nosotros, a través de Él, pudiéramos llegar al cielo. Por eso en el Antiguo Testamento nadie podía llegar al cielo. Todos estaban en el seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Es un lugar de espera. ¿Sí? No habían llegado. Abraham por muy bueno y Moisés por muy santo, o José por su santidad que tenía, y Moisés por su humildad y su obediencia, cuando murieron no se fueron al cielo, hermanos. Se quedaron, hermanos, en lo que se le conoció como el seno de Abraham. Era un lugar reservado para los que conocieron a Dios, pero que no habían llegado al cielo. Cuando Jesucristo murió, entonces, Él fue, ¿qué dice aquí, hermanos? Él fue el propulsor, Él fue el guía, el que iba adelante, hermanos, abrió los cielos, y cuando abrió, hermanos, todos fuimos directamente hacia allá. Tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu hermano, tus hermanos que conocieron de Cristo, ahora están con el Señor. Pero antes no era así. Tenía que haber muerto Jesucristo para abrir el cielo. Y cuando Él murió, entonces ya nosotros ya pudimos llegar al cielo. Así que, hermanos, no fue San Pedro quien abrió las puertas del cielo. Porque muchos dicen es que San Pedro tiene las llaves de la puerta del cielo. No, hermanos. No, hermanos. Fue Cristo Jesús quien abrió las puertas del cielo cuando Él murió. Por eso es que las tumbas fueron abiertas. Fueron abiertas. Esas tumbas eran de los hombres del Antiguo Testamento. Es una figura. Es una figura que cuando Él murió, las puertas fueron abiertas. Y entonces llegaron al cielo. El capítulo 7 de Hebreos 26 y 27, ya son las últimas citas, hermanos, dice que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Dice, hermanos, que los sacerdotes del Antiguo Testamento primeramente tenían que purificarse, que santificarse, y luego, hermanos, tenían que interceder por ellos mismos para luego interceder por los demás, por todo el pueblo. Pero Cristo Jesús dice que no tuvo necesidad de santificarse él mismo, porque Él era santo. Él no cometió ningún pecado. Él no cometió ninguna falla. Por eso dice que no tiene necesidad, o sea, Cristo Jesús no tiene necesidad de santificarse como los sacerdotes anteriores, de ofrecer sacrificios por sus pecados. Cristo Jesús no tuvo pecados. Dice, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Dice, no, dice, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cristo Jesús no tuvo que, hermanos, pasar, ¿sí?, el formalismo de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Porque Él nació perfecto, hermanos, se mantuvo en perfección y murió siendo perfecto. Y a través de Él, nosotros seguimos sus pisadas. Vamos atrás de Él, hermanos. Qué cosa tan bonita, ¿sí? Entonces, a través del sacrificio de Jesucristo, tenemos nuestro consuelo con el Padre Celestial, nuestro acercamiento. Esto significa, hermanos, lo que significa el día de la expiación. Entonces, hemos hablado, ¿sí? Abran su Biblia aquí en Levítico capítulo 23, se mencionan siete fiestas judías, que les digo que las primeras 3 fueron históricas y ya pasaron, y las otras 4, hermanos, son proféticas. La primera, hermanos, es que está en el capítulo 23, versículo 5, es la fiesta de la Pascua. Cristo Jesús murió el día de la Pascua. Recordemos que Él llegó a Jerusalén, hermanos, y Él llegó a presenciar la fiesta. Él iba a ser el cordero que iba a ser inmolado. Entonces está la fiesta de la Pascua. Fíjense, es histórica, ¿sí? La fiesta, después la segunda, la fiesta de los panes sin levadura. La tercera es la fiesta de las primicias, lo del Señor. Hasta ahí, hermanos, cubre lo que fue el Antiguo Testamento. Después, en el Nuevo Testamento se inicia ¿con qué? Con la fiesta de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, ¿lo recuerdas, hermanos? Cuando estaban todos unánimes y de momento dice que cayó un estruendo y todos empezaron a hablar en lenguas. Fue el día de Pentecostés. Entonces, a partir de este día, hermanos, empiezan, hermanos, las fiestas proféticas.
dice el día de Pentecostés. Después viene la quinta fiesta, ¿sí? Que es la fiesta de las trompetas. Cristo Jesús va a venir. Observa también, sí, es una visión profética. Cristo va a venir en el tiempo de los profetas, de las trompetas. ¿Qué mes corresponde ese? Hermanos, ponte abusado. ¿Sabes cuándo va a venir Cristo? En el mes de septiembre, octubre. Especialmente la fiesta de las trompetas, dice la Escritura, sí, es una sola fiesta, que es el primero del mes séptimo, que corresponde septiembre-octubre. Así que te quede clarito, hermanos, cuando Cristo Jesús va a venir como en septiembre o octubre, no sé si el año que viene, pero Él va a venir en esa fiesta, hermanos. Él va a venir, no sé, en el 2022, 23, 24, 25. Pero lo que es cierto, hermanos, es que Él va a venir en la fiesta de las trompetas. Dice, porque el Señor Dios, dice creo que en Colosenses, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán. Observen, está hablando que Cristo Jesús va a venir en el día de las trompetas. Y luego ya viene, hermanos, ¿sí? El día de la expiación, el que hablamos hoy, la fiesta de la expiación. ¿Y cuál es la que vendrá después? Ahora, la fiesta de la expiación, ya lo dije, hermanos, tiene una referencia con Israel, en que Israel, hermanos, es el llamado que Dios va a dar a que Israel llegue a congregarse y se regresen todos a Jerusalén. Hoy están dispersos por todo el mundo. En México todavía hay judíos aquí, hermanos. Pero llegará el momento en que Israel regresará a Jerusalén. E Israel va a ser, hermanos, la nación que va a evangelizar a todo el mundo. Israel va a ser la nación que va a pelear la última batalla, hermanos, contra una coalición de países muy superior en número y en poder que Israel. Pero Israel los va a vencer, hermanos. Algo subhumano, algo indescriptible, pero Dios los va a vencer. Y luego viene, hermanos, finalmente la fiesta de los tabernáculos, o de las cabañas, que se les llama también. Pero eso ya será tema de la otra semana. Amén. Así que, hermanos, les mando saludos, les mando bendiciones, decirles que les amo. Yo veo aquí unos hermanos que están conectados. Gracias por su fidelidad para el Señor, hermanos. Dios les va a recompensar con una paz, con bendición y con salud, ¿sí? Y su comunión mayormente. Les amamos en Cristo. También mi esposa está aquí a un lado mío, ¿sí? Hermanos, también les manda saludos. Bendiciones, familia de Cristo. Dios les guarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, hermanitos. Amén.